Vamos con este primer ejemplo en el que nos dan una serie de datos, ahora los trabajaremos, y nos piden obtener el coste medio ponderado de capital y luego calcular el VAN del nuevo proyecto si el nuevo proyecto es del mismo tipo de negocio que el que conforma el activo de la empresa. No hacía falta preguntarnos porque si el riesgo del nuevo es igual al riesgo del activo actual y no cambió ni cambiará la relación entre equity y deuda, entonces el VAN descuenta los flujos a coste medio ponderado del capital, que es la RCAU. Por eso no hacía falta que se nos preguntase el apartado A. Esto es fundamental y lo tienes que mirar cada vez. Luego, para hacer estos ejercicios, procura hacer bien el dibujo. Venga, nos dicen, el pasivo de la empresa BCA está formado por un 30% de la deuda. ¿Qué cojones es esto? Tenemos en el pasivo la deuda. Y resulta que dentro del total del pasivo, la deuda pesa, es decir, XB es un 30%. Esto es el peso de la deuda. No hacía falta que nos lo dijesen. El 70% es el peso de capital. Aquí tenemos el capital y el peso del capital es del 70%. Tienes que recordar que estas dos cosas suman pasivo y que el peso del pasivo es 1. Y esto viene de sumar peso de deuda y peso de equities. Así que esta de aquí tiene que ser 1 menos el peso de la deuda. Con esta información ya te estaban dando esta. Ahora vamos con la composición de cada caja. La deuda está formada por títulos perpetuos. Tenemos renta perpetua, que pagan cupón constante, renta perpetua constante. El flujo de caja de un bono es el cupón, nos dicen que es del 4%. Cotizan al 95% de su nominal. ¿Quién es el 95% del nominal? El precio en cero del bono. Esta es la cotización, el precio de mercado de la deuda a día de hoy. Luego nos dicen, las acciones cotizan a 10 euros por acción. ¿Quién es este 10 euros por acción? Esto es el precio en cero de las equity. Y ahora, si utilizamos rentabilidades históricas de los últimos 10 años, es decir, si miramos desde menos 10 a 0, hacemos promedios, varianzas
la beta de 10 años, que es la covarianza de la rentabilidad de la empresa, de las acciones de la empresa, que esto es BCA, con la rentabilidad de mercado partido por la varianza de la rentabilidad de mercado, resulta que nos da 1,1. En cambio, si miramos de menos 5 a 0, la beta de 5 años da 0,9. Ahora decidiremos qué pasa con esto. Dice que el sistema productivo de la empresa se modificó sustancialmente hace 6 años. Hace 6 años, es decir, aquí teníamos un sistema productivo antiguo. Y de aquí para acá tenemos el nuevo sistema productivo. Es decir, esto de aquí. Así que en general, a más años, mejor estimación de la beta, porque cuanto más grande es el tamaño muestral, mejor. Pero resulta que aquí hubo un cambio de la estructura. Cambió. Hace 6 años. Esto significa la info anterior al cambio no sirve, porque si antes nos dedicábamos, a hacer bicicletas y ahora nos dedicamos a hacer pasteles, el cambio de estructura podría ser este, pues no nos sirven los años que hicimos bicicletas. Desde hace 6 años hacemos pasteles, ahora queremos seguir haciendo pasteles, pues entonces cogemos esta. La conclusión es que la beta de las equity es la de 0,9 y la otra nos la han dado para tocarnos los cojones. Has visto cómo no es solo el procedimiento, tienes que leer muy bien el enunciado y entender qué se supone que te están dando con cada una de las frases. Lo de reducir el apalancamiento operativo es lo de menos. Esto es porque el activo cambió de forma y pasó a tener más o menos activo fijo. Costes de emisión. Los costes de emisión de las acciones son del 1%. Los costes de emisión de las acciones son los costes de flotación de las acciones. Y resulta que son del 1%. Los de los títulos de deuda, los bonos, son del 0,5%. Es decir, los costes de flotación de los bonos, FB, son del 0,5%. El tipo de interés sin riesgo es del 2%. RF, Free Risk, es del 2%. Esto es la letra del Tesoro, el bono alemán, etc. La prima de riesgo esperada para el mercado es del 6%. La prima de riesgo del mercado es del 6%. Esto es la rentabilidad de mercado menos el Free Risk. De aquí, si pasamos esto sumando, tenemos que la rentabilidad del mercado es del 8%. Puede ser que la usemos.
El impuesto de sociedades es del 30%. Esto es la tasa impositiva. T. T es del 30%. El CAPM se cumple. Que el CAPM se cumpla significa, tienes que mirar la fórmula del CAPM, que la esperanza de la rentabilidad de lo que estemos mirando, ya sea equity o bono o lo que sea de la empresa que sea, es igual a RF más la beta de lo que estés mirando equity, bono, por la prima de riesgo. Esto es el CAPM. ¿Qué más? La empresa plantea una inversión que costará 1 millón de euros. Esto ya es para el FEAU. Aquí tenemos FEAU con su X FEAU. No se nos olvide. Tendremos una beta FEAU. El flujo, la X, la beta y la RFAU, que de hecho es lo que estamos calculando, coste medio ponderado del capital. Voy a rellenar el resto de cosas. La beta de las acciones hemos quedado que usábamos la 0,9. La R de las acciones no sabemos lo que vale. La beta de la deuda no sabemos lo que vale. La R de la deuda no sabemos lo que vale. Y por aquí tendremos los ahorros fiscales con su peso, su beta y su R. Y esto nos dará el activo, también con su beta de activo y su R de activo, que van a coincidir con la beta de pasivo y la R de pasivo. Esta asignatura, en el tema 6 y 7, no es tanto saberse las fórmulas, que a ver, te las tienes que saber, sino saber cómo mezclarlas. Y para eso necesitas entender perfectamente esta estructura. Seguimos con los datos del enunciado. Entonces, nos decían que la inversión costará 1 millón. La inversión en cero es de 1 millón, 10 elevado a 6 ceros. Se financiará únicamente con emisión de deuda. Se financiará con un aumento de deuda, aunque su objetivo es mantener la actual estructura. Objetivo, o lo que desea, es mantener estructura actual. Fundamental esto. El
¿Cómo financio el proyecto? No importa. Me da absolutamente igual lo que haga ahora. Si ahora lo financio todo con deuda, en el siguiente lo financiaré todo con acciones y en el siguiente haré una combinación de las dos para poder estar donde estoy ahora, que es 70-30. Mantener la estructura actual se traduce en la ecuación, en las ecuaciones XE objetivo es igual al 70% y XB objetivo es igual al 30%. Esta es la traducción de estas dos frases. Ahora financia únicamente, aunque su objetivo es, pues nos quedamos con el objetivo es y resulta que es esto de aquí. Por último, el proyecto producirá un CAU perpetuo de 60.000 anuales. El CAU de cada año como renta perpetua constante es de 60.000. Y hasta aquí la traducción del enunciado en ecuaciones, dibujitos y líneas temporales. Bueno, todavía tenemos que dibujar un par de líneas temporales. ¿Qué nos preguntan? Apartado A. Obtenga el coste medio ponderado del capital, o lo que es lo mismo, la RCAU, usando nuestra propia información histórica de los últimos 5 años. El coste medio ponderado del capital es, como es una R, pesos por Rs. La de las acciones por un lado, la deuda por otro, y corregimos implícitamente el efecto fiscal de la deuda. Los ahorros fiscales están implícitos. Sumamos lo verde y lo rojo y restamos lo azul. Venga, ¿qué cosas sabemos de aquí? Sabemos que esto vale un 0,7. La RE no la conocemos. Sabemos que esto vale un 0,3. La RB no la conocemos. Y sabemos que esto vale un 30%. La tasa impositiva es de un 30%. Así que necesitamos encontrar RE y RB. ¿Cómo encontramos RE? Pues vamos a fijarnos en los datos que nos han dado de RE. Nos dicen que el precio de las acciones es de 10 y nos dan su beta. Aquí, si se cumple el CAPM, nos dicen se cumple, el CAPM se cumple, podemos hacer directamente por CAPM. No confundas el CAPM con el coste medio ponderado del capital, por Dios. La esperanza de la rentabilidad de mi acción es igual a RF, que en nuestro caso vale 2%, más la beta de las acciones, que en nuestro caso hemos quedado que cogíamos la de 0,9, porque era desde la última vez que había cambiado la estructura, los datos históricos nos devolvían esta beta, y ahora por la prima de riesgo del mercado, que es del 6%. Esto es
un 7,4%. Fíjate que no hemos usado el precio ni lo de la renta para saberlo, ¿eh? Muy bien. La RE vale un 7,4%. Así ya podemos sustituir aquí por 0,074. Y ahora vamos con la RB. Resulta que no nos dicen cuánto vale la beta. Nos dicen que tenemos una renta perpetua constante de cupones del 4% y que esto tiene un precio de la deuda del 95%. Como es perpetua, no acaba nunca y tenemos aquí el nominal. ¿Cómo es la matemática financiera de esta recta? El valor actual del precio del bono es igual a una renta constante perpetua de cupón. Esto, como empieza 1, si dividimos entre la RB, nos llegará a 0. Y luego, no te olvides, tenemos que descontar el nominal. El nominal no es una renta, es una sola cosa, así que tiene que ir partido por 1 más RB. ¿Cuánto tiempo? Infinito. ¿Cuánto dinero me darías si yo te digo que dentro de 1 millón de años vas a recibir 100.000 trillones de euros? ¿Cuánto dinero me das hoy? Pues me das 0. Cualquier número dividido por un número mayor que 1 elevado a infinito es el número dividido infinito, cualquier número dividido entre infinito da 0. El dinero que tú estás dispuesto a pagarme para obtener 100.000 millones de trillones de euros dentro de 1 millón de años es ni un puto duro. Así que 0,95 es igual a 0,043 partido por la tasa de descuento de la deuda. Y esto significa, si paso este multiplicando y el otro dividiendo, que la R de la deuda es igual a 4,21%. Esto lo podemos meter aquí y ya estamos preparados para sacar el coste medio ponderado del capital, que vale un 6,06%. Esta es la respuesta al apartado A, coste medio ponderado del capital. Vamos con el apartado B. Nos dicen, calcule el VAN del nuevo proyecto si el nuevo proyecto es del mismo tipo de negocio que conforma el activo. Es decir, si nosotros hasta ahora le hemos estado exigiendo a los FEAUs un 6,06% y lo que vamos a hacer va a ser aumentar el activo por aquí, esto va a tener el mismo riesgo que teníamos antes. ¿Cuál es la fórmula del VAN en coste medio ponderado del capital? Primero, tenemos que calcular
la inversión corregida. Y luego le daremos el valor actual de los CAUs. Como en este caso tenemos una renta perpetua constante de 60.000, en 0 vamos a hacer la inversión y de 1 hasta infinito vamos a tener el mismo CAU de 60.000. Como empieza en 1, no nos dicen que haya ningún retardo. Cuando lo metemos aquí, basta que dividamos por la RCAU, es decir, por el coste medio ponderado al capital que acabamos de encontrar, para tenerlo en 0. ¿Y cómo se calcula la inversión corregida? La inversión corregida viene de hacer la inversión deseada partido por 1 menos la F del activo, la flotación del activo. ¿Y qué es la flotación del activo? La flotación del activo, cuando no sepas qué hacer, pesos por. Es el peso de E por la flotación de E. Ojo, el peso objetivo de E. Estamos más el peso de B objetivo por los costes de emisión de la deuda. Aquí solo tenemos un tipo de acción y un tipo de bonos. Si tuviésemos más, repartimos en tantos trozos como nos diga el enunciado, ¿eh? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mantenernos en el 30% de deuda. Este es el objetivo. El hecho de que justo en este momento lo que hagamos sea solo aumentar deuda para comprar el nuevo activo, no nos importa, porque nos interesa cómo funciona el proyecto, no cómo lo financiamos. Así que colocaremos siempre el objetivo o deseado. Los costes de flotación de la deuda eran de 0,5% y los de las acciones del 1. Así que aquí ponemos, ojo con esto, 0,005. Cuidado con estas tonterías el día del examen. Aquí 0,7 por 0,01. Esto nos da una flotación de 8,5 por 10 a la menos 3, o sea, 0,0085, es un 0,85%. Este 0,85% es el coste de emisión del activo. Si tenemos que aumentar el activo en 1 millón de euros, que era lo que valía la inversión deseada, la corregimos y no tenemos que pedir 1 millón, sino 1.8.572,87 euros. Esta es la cantidad que debemos pedir a accionistas y bancos. Y ahora ya lo tenemos todo. Aquí ponemos menos 1.8.572,87 de inversión
descontamos los 60.000 al coste medio ponderado del capital. Entonces tenemos menos el millón más 60.000, que esto da menos 18.473. Como es negativo, a la pregunta de calcule el VAN, ¿debería aceptar el proyecto? No debe aceptarlo, porque un VAN negativo reduce el valor de la empresa, la riqueza de la empresa. Y dice, ¿y si el nuevo proyecto no tuviese riesgo? Ahora, ¿qué significa no tener riesgo? Si el nuevo proyecto no tiene riesgo, es que su RCAU no es que valga cero, Si no tiene riesgo, significa que la beta FAU es cero. Si no tiene riesgo, lo que tiene es un riesgo igual al free risk. Muchísimo cuidado con esto, Claro, si no tiene riesgo, lo que hacemos es calcular el VAN con la R en free risk, es decir, menos 1.872,87 más 60.000 dividido entre 0,02. Cuando sabes qué cojones te están preguntando es muy fácil contestar. Lo complicado es saber qué coño te dan y cómo usarlo. Fíjate que esto haría un VAN de 1.991.427,13, que ahora es positivo y por tanto sí hacemos el proyecto. Pues esto es un ejercicio bastante típico del tema 6. Hemos transformado cada una de estas frases en ecuaciones. Algunas de ellas las hemos descartado y luego nos hemos dedicado a, dibujando bien esto, por cierto, esto es un 6,06% y este un 4,21%. Y luego hemos aplicado fórmulas teniendo en cuenta lo de los costes de flotación. Vamos con otro ejemplo.